Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su espacio El Indicador del Balsas. Como de costumbre, nos da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es René Chávez y pasamos de inmediato a la información del momento. De acuerdo con la agenda semanal de la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará este viernes 15 de enero a las 5 de la tarde en el recinto portuario, esto es, en el puerto de Lázaro Cárdenas. La agenda no especifica el propósito de la visita, excepto que este mismo día por la mañana habrá dado su acostumbrada conferencia matutina de las 7 horas en Palacio Nacional. Creemos que hay un interés particular del presidente Obrador en el sistema portuario nacional que estaría relacionado con el nuevo Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, y con el cambio de administración de los puertos, ahora a cargo de la Secretaría de Marina. López Obrador visitó la semana pasada el vecino puerto de Manzanillo, donde reiteró que la decisión de que la Secretaría de Marina esté a cargo de los puertos marítimos comerciales del país no es una militarización de estas terminales marítimas, sino un esquema que garantiza tanto la eficiencia como la seguridad de esas instalaciones. Justamente este miércoles 14, en el Senado de la República, la oposición impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas del gobierno federal que entregan el control de los puertos a la Secretaría de Marina a partir de junio próximo. Podría ser también que la visita del presidente Obrador obedezca a cuestiones financieras. Habrá que recordar que la aduana de Lázaro Cárdenas, lo mismo que las de los puertos de Manzanillo y Veracruz, son grandes recaudadoras de recursos para la Federación. Esperemos que de esta visita pueda emanar algo interesante para el municipio de Lázaro Cárdenas, aunque la prevalencia de la pandemia del coronavirus pues no nos permite ponernos tan optimistas como quisiéramos. Y a propósito del tema portuario, le comento que el transporte en el comercio marítimo no para de avanzar tecnológicamente, al punto de que ya existen contratos para construir nuevos buques portacontenedores con capacidad de más de 24,000 TEUs, es decir, contenedores de 20 pies. Tan solo de imaginar las dimensiones de estos nuevos navíos hace pensar cómo es que tales gigantes del mar puedan no solo mantenerse a flote, sino navegar con velocidades no imaginadas y con miles y miles de toneladas de carga a bordo. Si no nos equivocamos, los navíos portacontenedores más grandes que han arribado al puerto de Lázaro Cárdenas han sido de unos 12,000 TEUs de capacidad. Así que imaginemos la dimensión de los navíos ULCS, por sus siglas en inglés que significan Ultra Large Container Ships, es decir, barcos portacontenedores ultralargos. Pero, ¿qué tendría que ver esta información del transporte marítimo con nosotros en lo particular? Pues simple y sencillamente que el puerto de Lázaro Cárdenas es el único de todo el sistema portuario nacional capaz de recibir navíos de estas dimensiones. Ningún otro puerto de México podría alojar un monstruo del mar de estas dimensiones. Y si me pregunta quién se ha atrevido a ordenar la fabricación de estos supernavíos, le diré que ha sido la firma Ocean Network Express, con sede en Singapur, y los mismos, esto es, los barcos, serían armados por constructores navales japoneses. Y antes de pasar a otro tema, permítame recordar que este viernes a las 10 horas, la Asociación Civil Los Llanitos del Balsas rendirá un homenaje póstumo al capitán de altura José Ramón Mendoza Ramos en la Plaza Cívica Melchor Ocampo, mejor conocida como La Pérgola. De acuerdo con el programa dado a conocer por esta organización, habrá un toque de queda y un minuto de silencio, seguido de aplausos en memoria de quien fue también presidente de esta misma asociación civil. Después, el licenciado Librado Godoy Sánchez hará una semblanza del capitán Mendoza Ramos y más adelante será entregado un reconocimiento a familiares del homenajeado y se esperan
palabras de la señora esposa del capitán. Finalmente se dará la clausura del homenaje, que será un evento de carácter público. Los organizadores recuerdan que en este evento deberán guardarse las reglas sanitarias de prevención frente a los riesgos de la pandemia. El Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán ha emitido un llamado a los gobiernos de los 3 niveles para que estos busquen el equilibrio entre la protección de la salud y la economía de Michoacán ante las medidas que se han venido estableciendo para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Este llamado se da luego de varias mesas de consenso realizadas entre los integrantes de este organismo empresarial. Uno de los puntos de este llamado demanda piso parejo, es decir, que las medidas gubernamentales sean iguales para los comercios formales como para los informales, ya que hasta el día 13 de enero esto no se había cumplido. En otro punto, el citado consejo dice que debe existir la unificación de criterios entre los gobiernos del estado y los municipales, y que en Michoacán exista el apego irrestricto al decreto federal, donde la lista de negocios esenciales es mucho más amplia que la que ahora se ha impuesto en el estado, limitando la posibilidad de realizar el trabajo en diferentes giros. En un tercer punto exigen el no pago de impuestos sobre la nómina durante el tiempo que dure la pandemia, así como el no pago de las licencias municipales. En un cuarto punto exhortan al gobierno a volver a crear el Fondo de Reactivación Económica, desde donde se deben ofrecer créditos a empresas michoacanas para su sostenimiento en estos tiempos. Dicen asimismo que es necesario emplear los horarios de los establecimientos con la corresponsabilidad de que dentro de los mismos se mantengan las medidas de protección a la salud para empleados y clientes. Luego de reconocer que en el año 2020 la economía de los negocios se vio severamente afectada, el Consejo Coordinador Empresarial cree que en este 2021 se debe luchar para mantener vivos los negocios y evitar la pérdida importante de empleos y la caída definitiva de miles de empresas registradas el año anterior. Al respecto, la Fundación para el Desarrollo Integral de Michoacán, FUSIDIM, se suma al posicionamiento emitido por el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, donde los negocios formales solicitan a las autoridades piso parejo ante las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19, como lo señalamos anteriormente. Considera el FUSIDIM que se debe realizar un acuerdo común donde las voces del sector empresarial, el Colegio de Médicos, el sector social, iglesias y universidades se hagan escuchar para contener esta situación tan compleja. Roberto Ramírez, presidente de FUSIDIM, realizó un llamado al Congreso del Estado de Michoacán para legislar sobre el uso obligatorio del cubrebocas, medida esencial para que las y los michoacanos cumplan con esta obligación. La Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán entregó un donativo para la remodelación del área COVID del Hospital Regional, para hacer posible el alcance de 5 camas más para los pacientes COVID, ya que desde el lunes el hospital está al 100% de ocupación y muy a su pesar no ha podido recibir más pacientes, dice la Mesa de Seguridad y Justicia, cuya iniciativa despertó el reconocimiento de Michoacán Humanitario y Responsable, el colectivo de la sociedad organizada que ha aportado cuantiosos recursos para que las instituciones de salud pública hagan frente de la mejor manera al horror de esta pandemia. Y justamente relacionado con esta pandemia, el Instituto del Seguro Social, el IMSS en Michoacán, continúa con la vacunación contra el COVID-19 al personal de salud de las 11 categorías que proporcionan atención directa a pacientes con esta enfermedad en 8 hospitales del régimen ordinario. Se pretende que este viernes 15 de enero
concluya esta primera etapa de inmunización a las y los trabajadores de la institución conforme a lo programado. Las categorías consideradas para la aplicación de la dosis son personal de enfermería y médico, inhaloterapeutas, químicos y laboratoristas, técnicos radiólogos, camilleros, higiene y limpieza, personal de ambulancia, manejador de alimentos, asistentes médicas y trabajo social. Este jueves 14 también se contó con el apoyo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Se prevé que una vez que concluya la inmunización para el personal de salud, posteriormente se inicie con la vacunación de los adultos mayores. Y tenemos con nosotros el reporte del comportamiento de la pandemia del COVID-19 en Michoacán. Sin querer extendernos demasiado, solamente le diremos lo más concreto y directo, que es el número de nuevos casos ocurridos en las últimas 24 horas al cierre justamente de este 14 de enero de 2021. El registro de los nuevos casos en las últimas 24 horas es de 330. Si no nos equivocamos, la cifra más alta desde que la pandemia hizo su aparición aquí en el estado, que será en febrero, últimos de febrero y marzo pasado del año anterior. Así que esta cifra de 330 podría ser pues una marca en contagios del COVID-19 en el estado. Estos nuevos casos se dieron de la siguiente forma. Le voy a enumerar al menos los 10 municipios, los primeros 10 municipios, ya que el número total pues es más o menos extenso. En Morelia se dieron 89 nuevos casos para totalizar 8,770. En Pátzcuaro se dieron 32 nuevos casos para acumular 1,381. En Apatzingán se dieron 22 casos para totalizar 1,067. En Hidalgo se dieron 17 casos para llegar a 608. Uruapan registró 15 nuevos casos para acumular 2,912. Churincio tuvo 12 casos para acumular 49. Zacapu también tuvo 12 casos para llegar a 615, lo mismo que Tacámbaro, que llega a 359. Querétaro, 11 casos para un acumulado de 174 casos. Zitácuaro, 9 casos para llegar a 1,111. Y bueno, Lázaro Cárdenas registró 6 casos para llegar a un total de 5,396. Las defunciones también es una cifra pues nada buena, nunca lo será así fuera una sola defunción. Así que imagínense, esta vez en 24 horas hubo 17 defunciones. En Morelia ocurrieron 9 y una en cada uno de los siguientes municipios: Copándaro, Zamora, Buenavista, Turicato, Morelos, Ecuandureo, Cuiseo y Sinapecuaro. En términos concretos, este es el comportamiento de la pandemia en Michoacán al cierre de la jornada del 14 de enero. Diremos solamente que el total de defunciones en el estado asciende a 2,936. Y es así como llegamos a la parte final del espacio de El Indicador del Balsas. En esta ocasión le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros y le invito a la próxima edición. Mi nombre es René Chávez y hasta entonces.